Bienvenidos. Acá José Ramón, deberías dar tú la bienvenida también. Tú te me adelantaste, bueno, bienvenido todos. Okay. Gracias por estar aquí. Bueno, feliz año. Yo creo que este es el único país del mundo donde el 15 de enero nos damos el feliz año. Pero vamos a darnos el feliz año. Y feliz año porque ha comenzado bien, feliz, auspicioso, fructífero, ya que estamos aquí con George Gallo, su libro, y qué importante que el primer evento que nos convoque a la familia, a los amigos, sea el bautizo de este libro. Aquí van a hablar especialistas en literatura, en poesía, en música, pero a mí como periodista, por supuesto que me corresponde celebrar que iniciemos el año con este bautizo. Entonces, vamos a darle la palabra a Luis Pérez Oramas, quien ha hecho el prólogo de este libro, textos y ópera, poesía y drama. Entonces vamos a presentar a Luis Pérez Oramas. Buenos días, mi nombre es Luis Pérez Oramas y estoy aquí celebrando con ustedes el surgimiento de este libro de George Gallo, Teatro para ser cantado. Digo surgimiento porque a mi juicio se trata de una voz novísima y de una voz vetustísima también. Una voz que trae un poco con ella lo inolvidable, lo anterior, a la sobrevivencia de pasados vetustísimos. Y eso la hace muy rara en la poesía venezolana contemporánea. Yo tuve el privilegio de conocer el libro en su forma manuscrita porque George me lo compartió, y además el privilegio de ser invitado por él a rajuñar unas líneas introductorias en el prólogo, con lo cual estamos juntos en el libro, y eso me produce a mí una alegría especial. Como bien saben, quizás, y los que nos escuchen pues sepan, Teatro para ser cantado son 3 libretos de poesía operata, de poesía para ser escenificada como ópera, de poesía para ser cantada. Esto nos hizo aún más cómplices, George y yo, a pesar de la inmensa temporalidad distante de nuestros nacimientos, porque yo también cometí un libreto para ópera en mi juventud poética, en el caso mío con mucho menos brillo que él y ciertamente con menos éxito, porque las óperas de George, los libretos de George que aparecen en este libro fueron efectivamente escenificados ya en Bogotá, Melpomene y el disparatismo o acabar el arte, la primera y la segunda de las piezas del libro, con música de Felipe Hoyos, que hoy nos acompaña aquí, y aún espera pues la tercera, cuya escenificación estaba programada, pero entiendo que vino la famosa pandemia, etc. Mi ópera no llegó a conocer su música, de manera que se quedó un poco huérfana. Pero, en fin, lo que yo quería compartir con ustedes es un poco una glosa sobre la voz y el canto, sobre la voz en su búsqueda del canto, sobre la animalidad de la voz también, añadir glosa a una glosa que ya escribí en el prólogo. Y me gustaría comenzar, en fin, ya comencé, pero leer un fragmento de Pascal Quignard, un escritor francés que yo leo obsesivamente desde hace muchos años y que considero para mí una fuente tanto de poesía o de poética como de pensamiento. El fragmento es el siguiente, ¿no? Dice así: Madame Marais, músico barroco francés, ¿no? Madame Marais, al día siguiente de la muda,
como cesaba brutalmente de esperar alcanzar la maestría de la voz humana, habiendo sido rechazado del magisterio de Saint-Germain-l'Auxerrois por ese motivo, habría buscado alcanzar la maestría de la imitación de la voz humana una vez que ésta había ya mudado. Es decir, la maestría de una voz baja, de la voz masculina, de la voz sexuada, de la voz exilada de su primera tierra. Durante horas y años, hasta la crisis de silencio que marcó el fin de su vida, trabajó la baja voz imitada por la viola baja. El torso inclinado sobre el instrumento, la mano errante encima de los unchos, este hombre se esfuerza por domesticar la enfermedad sonora, por vendar la afección de la voz humana masculina, por oponerle el mayor virtuosismo posible a la marea que lo conduce y que sepulta el clima sonoro de la infancia, la huelga sonora no lingüística de la infancia, domesticar la muda que separa de la infancia y domesticar así los efectos de la muda y ante nada domesticar el retiro definitivo, marcado, oral, gutural, incesante de la infancia en la voz ensordecida. Ese bello texto me permite hilar hoy con ustedes el tema de la voz, el canto y la infancia en estas tres piezas que Giorgio Gallo ha escrito. Melpomene es, ya lo verán cuando lo lean, y espero que lo lean pronto y se lo procuren, este libro. Melpomene es el suicidio del canto, ¿no? En esa pieza de Giorgio, y el suicidio de Dios o de una diosa. La siguiente pieza, que a mí me interesó por razones obvias, porque una de mis deformaciones profesionales tiene que ver con el arte visual y con la crítica de arte, es una especie de sátira frenética entre cuatro personajes alrededor de la inutilidad del arte, o más bien de la inutilidad de la vida con relación al arte, y es también el suicidio del arte. Es un holocausto suicidario que aparece allí. En ese texto, George evoca una figura antigua que es un graffiti encontrado en Roma en el siglo XIX, que conocido como el grafito blasfemo, en el que un romano hace burla del cristianismo representando a un cristiano primitivo, el Exámenos, orando o adorando a Cristo crucificado en forma de asno, como un animal. Entonces allí yo evoco eso en el prólogo, pero hoy, a la luz de unas lecturas recientes y de una nueva lectura del libro, y sobre todo de la tercera pieza, que para mí es la más fascinante, la que me deja más perplejo, la superstición de la paloma, que es otro holocausto de vida y muerte, nacimiento, regeneración, metamorfosis, una locura epigramática, poética que George ha escrito, en donde los personajes son pájaros, un retorno aviario de la humanidad animal, por así decirlo. Me recordaba aquel grafito blasfemo el hecho de que José Bergamín, que participó de la comisión instaurada por la República Española para encomendarle a Picasso la pintura del Guernica, recuerda, en un ensayo maravilloso sobre la pintura que se llama Musaraña de la pintura, recuerda que Picasso tenía muchísimas dudas en el proceso del cuadro, y ellos iban a visitarlo en el taller de la calle de los Grandes Agustinos, y Picasso les decía, pero falta color, y se paseaba por aquel cuadro con unas cartulinas de colores, y ellos se callaban, y el silencio era la respuesta, y Bergamín decía que aquellos negros y grises callaban, y al final, el cuadro prácticamente terminado, había todavía algo así como
una gota roja, una cartulina roja en forma de gota, una gota de sangre, que Picasso aún paseaba por el cuadro preguntándole si no faltaba color. Bueno, ese cuadro, yo decía, Melpomene es el suicidio del canto, ese cuadro es el suicidio o el asesinato, ¿no?, de Dios como historia, figurado como un equino, como un asno, como en el grafito blasfemo, ¿no? Cristo, asno, y aquí es, después del suicidio de Dios, Dios, historia, herido por aquel toro, pero Dios, historia, o la historia humana, o la humanidad animal, como un caballo. Y eso nos lleva a la última pieza que les repito, encuentro yo fascinante. Yo he pensado mucho en este tema de la imagen animal, de la animalidad de la imagen, a la luz de, sobre todo, aquel célebre francés activista y filósofo práctico que se llamó Fernand Deligny, que trabajaba con niños autistas, que también es una de mis obsesiones desde hace unos 10 años, y que yo tuve la oportunidad de exponer los trabajos alrededor de la comunidad de Deligny en la Bienal de Sao Paulo en el 2012. Deligny se preguntaba si en el fondo la imagen no provendría de nuestro fondo animal. Recientemente, escuchando y leyendo a aquel gran islamista francés, Henri Corbin, cuando describía el mundo imaginal basado en fuentes de la teosofía antigua persa, iraní, Corbin decía, el mundo imaginal no es el imaginario crea ficciones. El mundo imaginal, la máquina de imágenes humana, tiene una función intermediaria, es un intermundo, sensorializa las ideas e inmaterializa lo sensible, lo sensorial. Y quizás ese mundo imaginal proviene de un fondo animal. Bueno, yo he estado fascinantemente leyendo a ese antropólogo brasilero, Eduardo Viveiros de Castro, en la metafísica caníbal, que proponiendo una especie de vuelta copernicana, sugiriendo que los objetos de la antropología no son objetos sino sujetos insuficientemente interpretados, y proponiendo la idea de considerar las ideas de las mitologías, las ideas de los indígenas amerindios, las ideas de los mitos amerindios como si fuesen conceptos filosóficos, ha revolucionado la antropología contemporánea. Eduardo Viveiros de Castro recuerda que los europeos nunca dudaron que los indígenas tuviesen cuerpo, dudaban si tenían alma. Y los indígenas no dudaban que los europeos tenían alma, es más, creían que eran divinidades, dudaban y se quedaban perplejos ante el hecho de que tuviesen cuerpos como ellos, ¿no? Y un poco propone ese sistema según el cual la antropología europea consiste en producir almas, y la antropología amerindia en producir cuerpos. Pero fundamentalmente recuerda que en las mitologías amerindias todos fuimos humanos. Los animales fueron humanos, las piedras, las montañas, el fondo universal humano, independientemente de las animalidades. Y ahí el teatro para ser cantado de George Gallo me confirma que la gran poesía no es solo potente en su canto, es también potente en su pensamiento. George le otorga a esos pájaros la voz humana, quizás para evocar ese fondo humano-animal fundamental, esa especie de búsqueda en la oscuridad gutural de la voz perdida, y por lo tanto el canto. En el teatro para ser cantado, George, uno de los epígrafes de la superstición de la paloma es de Propercio. Es una cita que Michel de Montaigne utiliza en el ensayo sobre los caníbales.
aquí voy atando ese asunto de la metafísica caníbal y de la poesía como búsqueda de un fondo animal de la voz, que es el canto. Ese evento de muda incontrolable en la animalidad de la voz que Marán Marea había perdido y que buscaba en la viola baja. El epígrafe de Propercio tiene que ver con los pájaros silvestres que cantan más dulcemente que cualquier canto. Quizás pudiéramos decir eso del libro de George y celebrarlo hoy con ustedes. Eso, gracias, y gracias George por haber escrito esto. Esas palabras de Pérez Jorama, tan hermosas y sabias, pero al mismo tiempo tan diseccionadas, ¿no? Pérez Jorama, como ustedes saben, es una de nuestras voces y de nuestras personalidades culturales más importantes. Es curador de artes visuales y sobre todo de arte latinoamericano en el MoMA de Nueva York. Y bueno, es poeta y ensayista también. Yo quería leerte algo sobre George. Todos saben, es un joven escritor venezolano que se ha propuesto guiar su vida y su creatividad por el camino del arte, bebiendo a sorbos de las raíces para codificarlas en el mundo y la vida de hoy. Esta partecita me la dijo su hermana Guadalupe, mi hija, son amigos desde pequeñitos. Celebramos que George Galo, quien desde hace algunos años vive en Bogotá, no se haya desligado de aquí, de tu ciudad, de Venezuela, de tu Caracas, e insistas en hacer ese puente y esa doble vía cultural que tanto necesitamos para refrescarnos, y que además nos habla de ti, de un venezolano migrante, más no venezolano desarraigado. Es diferente. Galo proviene de un linaje de gente muy estudiosa, pero esos dos médicos que concibieron a George le dieron un valor indispensable, prioritario, primordial, y te regalaron lo más grande, que es el valor de la libertad para elegir tu camino, para elegir tu existencia y tu oficio con el que vibras y con el que haces una pasión importante, ¿ok? George estudió en el colegio Milton Friedman, aquí están algunas amiguitas, y en el Santiago de León es realizador de cine, graduado en la Universidad Nacional de Cine de Colombia, y actualmente continúa su formación en filosofía. En 2015 apareció su primer libro, titulado Ucronías, ficciones filosóficas, que fue publicado por la editorial Eclepsidra, no sé si está Carmen aquí. Y en el 2020 resultó ganador del segundo premio del Concurso Nacional de Poesía Joven, Rafael Cadenas. Bueno, de este segundo libro de Teatro para Ser Cantado, pues va a hablar también quien te ha colaborado, el compositor cartagenero Felipe Hoyos. Le vamos a dar la palabra
para escuchar sus reflexiones. Hola, soy Felipe Hoyos González, amigo de George Gallo y bueno, como me gusta decirlo a mí también, cómplice en este proceso de la creación y del arte. Quisiera inicialmente extender mi saludo a la maestra Isabel Palacios, a Shefi Borsakini, quien modera el día de hoy, a Luis Pérez Brans, que no me está viendo en este momento, pero hola Luis, y por supuesto a la audiencia que nos acompaña el día de hoy, en especial a la familia Landaeta Caredu, a quien le tengo mucho cariño y aprecio. Y bueno, por supuesto a George, los saludo con mucho cariño. Quisiera de verdad poder estar allá en persona, en donde estoy seguro que hace un clima mucho más chévere en Caracas, comparado al invierno en el que estoy acá yo en el norte. Pero con mucho calorcito en el alma y en el corazón por poder acompañarnos en este video. Cuando recibo la invitación de hacer parte de este lanzamiento, yo me quedo así como un poquito sin palabras, por varias razones. En primer lugar, es un momento muy especial para alguien a quien admiro y quiero muchísimo. Y segundo, quedo un poco como sin palabras sobre qué puedo yo decir sobre una obra que ya es muy completa y que se cuenta por sí misma. Y yo como compositor, como creador, siempre soy muy fan también de que las obras hablen por sí solas. Sin embargo, siento que es una excusa fantástica para hablar un poco sobre momentos cruciales en este camino que he tenido la grata oportunidad de recorrer hasta ahora con George. Quisiera iniciar comentándoles que en el 2016, cuando iniciamos el proceso de creación del Pomen, de la primera ópera, y bueno, no solo iniciando el proceso de creación del Pomen, sino también el proceso de crear el colectivo de la Nueva Escena como plataforma de creación, junto a Daniel Hoyos Izaza, a Ana Mora y bueno, George, entre otros. Y alguien me preguntó ¿por qué hacer ópera? ¿Por qué ópera? ¿Por qué ese género tan específico recuerdo que la pregunta se sintió un poco de por qué algo que denota algo tan anticuado o que ya pasó o que está conectado con la idea del pasado? Y recuerdo muy bien no tener con mucha claridad de responder por qué sí, pero recuerdo muy bien saber dentro de mí el por qué no. ¿Por qué no precisamente explorar en un género que para mí es no más que la cúspide de la forma de expresión del arte y precisamente la cúspide de una expresión colectiva de creación, como lo hemos hecho en los últimos años? Y hoy en día aún considero que es una respuesta muy válida. ¿Por qué no? Y precisamente la ópera no podría existir más que siendo ópera. Y siento que este libro es precisamente eso también. No podría existir de otro modo, no podría existir sino ser un teatro para ser cantado. Y es precisamente en esta redundancia que es que no podría existir de otro modo donde encuentro lo más bello, y es la honestidad de un ser creador que tenemos delante, que tienen ustedes delante, y es George Gallo. Y es precisamente en un teatro para ser cantado que viene desde la más profunda honestidad de un deber creativo que se siente, de un espíritu que quiere contarnos algo. Y es tan sencillo como eso, no tiene más otra pretensión que contarnos lo que su alma tiene para decirnos, y que tal vez en esa misma honestidad nosotros como audiencia, como lectores, podamos también entendernos un poco más como seres humanos. Y precisamente esa poesía, como ya mencioné antes, tan honesta de Gallo, es lo que siempre más me atrajo de su creación. Y yo siento que siempre tiene un grato equilibrio, una obra que siempre está muy equilibrada entre una plena claridad y, de algún modo, entre comillas, simpleza, no simpleza como algo peyorativo, y a la vez una hermosa profundidad. Y es precisamente poder leer estos versos entendiéndolos por lo que son directamente, y ahí está escrito, que no pueden ser nada más, pero a la vez todo lo que pueden ser dentro de nuestra propia interpretación. Y precisamente uno se encuentra con personajes en estas óperas y con el drama en sí mismo, que no solo te lleva de
de punto A a un punto B a través de ciertas acciones y de personajes que tienen estos diálogos, sino que a la vez te están contando el por qué son lo que son, el por qué toman esas decisiones. Y es precisamente en esa riqueza de todo lo que hay detrás, en como el mismo Galo me lo ha dicho en varias reuniones que hemos tenido por varios años, en ese río subterráneo que lo une todo, es precisamente en esa honestidad que los invito a acercarse a este teatro para ser captado. Con un corazón muy abierto a entender precisamente esta obra desde su propia simpleza, pero a la vez desde su grata profundidad. Es así como yo lo he visto en todos estos años con Galo, y precisamente es una obra que te permite mucho a ti mismo edificar dentro de ti y entender cómo se están desarrollando estos dramas y estos personajes. Y es precisamente en ese equilibrio donde encuentro una grandísima riqueza para componer y para acompañar estos textos de Galo, y es precisamente personajes que permiten indagar más allá. Así que los invito a acercarse así también. Recuerdo muy bien cuando tuvimos el lanzamiento de Nelpómene, en las palabras que pudimos dar al final, al cierre, agradecemos muchísimo a la audiencia por ser valientes, ya que la valentía que requiere crear hoy en día requiere también de valientes, de personas valientes que estén dispuestas a escuchar y a entendernos desde esta misma honestidad de la creación. Y así es como les invito a acercarse a estos libretos desde una esquina de un corazón muy abierto y honesto, como lo es el mismo creador que tienen delante de ustedes. Así que bueno, antes de irme quisiera leer una de mis partes favoritas del segundo libreto, de Disparatismo o Cómo acabar con el arte. Yo les advierto que yo no soy el mejor leyendo este tipo de poesía, sin embargo, y quienes lo conocen saben muy bien que Galo tiene gran maestría para hacerlo. Sin embargo, quisiera leerles la página 100, esto hace parte de Disparatismo, y es cuando el pintor se despide, que si bien está muy acompañado de gran ironía y de gran sátira sobre cómo este hombre está decidiendo acabar su vida por el arte, sin embargo rescato muchísimo algo que dice aquí, y es: la belleza ya no existe, y si ella acaba, también el ser de cada cosa. Dame, arte, el último consuelo, y borra pues lo que te copia. Y es precisamente, yo siento que expresa muy bien lo que siento al leer la obra de Galo, y es que existe porque no podría existir de otro modo, y precisamente explora una idea muy fundamental de lo que para Galo es bello, de lo que para Galo es una forma de expresión de su alma. Así que los invito a dejar tocar sus almas por estos textos. Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Prometí que sería corta y bueno, ahorita varios minutos, pero les mando un abrazo gigantesco a Galo. Muchas felicitaciones en este día. Me honra muchísimo recibir la dedicatoria de este libro como un silbido. Tú sabes muy bien que siempre fiel a nuestra amistad creativa y a nuestra amistad personal, y a seguir construyendo obras así de honestas como lo es la tuya. Y no siendo más, les dejo un abrazo y un saludo. El compositor, creo que habría que rescatar de estas palabras de Felipe, habría que rescatar la valentía. ¿Quién escribe ópera hoy en día? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para qué público? Pero tiene que existir, sí. Y ahora, bueno, el lujo y el honor de tener aquí a Isabel Palacio, realmente, bueno, Isabel, una de las mujeres
más prominentes de nuestro quehacer cultural desde, bueno, tantos años, y bueno, una creadora de varios emprendimientos culturales, y con la suerte, la fortuna para nosotros los venezolanos, que Isabel vuelve otra vez con sus emprendimientos, y ahora es la directora artística de la nueva compañía de ópera del Teatro Teresa Carreño. Y qué maravilla, qué compromiso, porque, bueno, Isabel es una dura, es una escorpiona, tiene un carácter fortísimo, pero tiene un talento enorme, y viene también de un linaje maravilloso, de sus padres, de la gran Nina Palacios, y bueno, casada con 2 hombres además, que han hecho un aporte. Sí. El uno y después el otro, claro. Bueno, y parece que en el intermedio otros, pero bueno, con el maestro Alberto Grau y con el maestro José Ignacio Cabrujas. Entonces, bueno, rodeada permanentemente. Isabel ha hecho algo importantísimo para la música en Venezuela, que es la Fundación Camerata de Caracas. Esa fundación está por cumplir 45 años este año, sí. Y bueno, también Isabel, ¿quién escucha ahorita música barroca? Escuchamos todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a darte la palabra. Gracias por estar aquí este ratico, compartir con nosotros, y qué maravilla tener tu voz y tu conocimiento. Bueno, ajá, no, ahora sí. Bueno, estamos aquí alrededor de George Gallo, y Chefi Borsacchini me colocó frente a ustedes en este sitio, imagínense ustedes, ¿no?, para presentar un libro. Siempre dije, creo que debe ser la otra Palacio, María Fernanda, la que estuviese aquí, este es su sitio, este es su espacio, y no tanto yo. Y hubiese querido tener todavía más tiempo para leer y releer el libro de George, porque yo soy tan antigua que a mí me gusta el libro en físico, a mí me gusta leerlo y subrayarlo, y eso de PDF no me entiendo mucho, ¿no?, ni con las partituras ni con los libros. Pero en fin, aquí estoy hoy en este compromiso. Frente a mí el libro Teatro para ser cantado, y me toca hablarles un poquito, sobre todo después de las palabras que gracias a la tecnología hemos escuchado hoy con nosotros, tanto del erudito Luis Pérez Oramas como del compositor, el muy joven compositor Felipe Hoyo González. Entonces ustedes podrán decirse, ¿qué va ella a agregar? Y yo me pregunté, ¿por qué camino me va a llevar hoy esta presentación? Y les confieso que me asusté. Yo estoy ahorita, como diríamos en criollo, como cucaracha en baile gallina. Yo, ¿qué hago yo aquí en esta librería de auxilio? Pero luego me tranquilicé. Y yo dije, bueno, yo estoy aquí por música. Y yo estoy aquí por esa palabra que se llama ópera, ¿verdad? Yo sé de ópera, escucho ópera, estudio ópera, vivo ópera, dirijo ópera, canto ópera. Bueno, sí, y sobre todo amo la ópera, ¿no? Sobre todo la vieja, la viejísima, esa de la Camerata, no la de Caracas, sino la Camerata florentina, ¿no? Y la de mi amado Claudio Monteverdi. Y por supuesto he estudiado profundamente todo lo que esos músicos y artistas del Renacimiento aportaron, la maravillosa teoría de los afectos, el recitar cantando. Y resulta que el libro de Gallo, en el libro de Gallo todo esto ya no es viejo, y todo eso viejo tiene una actualidad sorprendente, es decir, una viejísima actualidad. Y claro,
teatro para ser cantado es poesía. Parte de las discusiones o conversaciones deliciosas con mi hermana María Fernanda tratan de eso, de que ella es poeta y yo soy músico. Y entonces ella me dice, ay, pero qué envidia, cuando tú oyes un sonido, oyes esa cantidad de cosas que yo no oigo. Y yo le digo, sí, cuando tú oyes una palabra, oyes los armónicos de esas palabras. Y yo en la música busco la poesía y mi hermana en la poesía busca la música, de formaciones profesionales y familiares. Pero yo voy a intentar ordenar, cosa que no es muy normal en mí, las palabras hoy. Por eso me traje una chuleta, ¿no? El libreto, el texto, siempre ha sido la semilla para hacer ópera. El texto es el inicio de la ópera. Es decir, el argumento, la locación, etc. Todo eso hace falta. Pero sin el texto poético no hay ópera. Sin Da Ponte, Mozart al menos no hubiese compuesto ni Don Giovanni, ni Bodas de Fígaro, ni el Così fan tutte. Tan importante es Da Ponte como Mozart allí. Sin Romani, Bellini no hubiese compuesto ni una sola ópera. Illica y Giacosa son los aliados de Puccini y sus maravillas, y sin Boito y Piave creo que Verdi no sería tan Verdi. Y es que la música de una ópera no se compone por una inspiración arrebatada de sonidos que nos da en la madrugada, sino es el argumento, es un texto y unos personajes los que empiezan a sonar para nosotros. Yo estoy aquí por música. Gallo ha tenido un cómplice, un compositor, y ayer, releyendo otra vez su libro, me carcomía la curiosidad de cómo sonaba esa ópera. Se imaginarán qué música salió de esa poesía. Lo lógico sería que yo ahorita me supiera un aria y cantara un pedazo de la ópera, pero no tengo la partitura y como músico no tengo la menor idea de cómo suena. Eso me tenía muy preocupada. Y claro, por supuesto que un amante como yo de Monteverdi y de Rinuccini, una fanática de eso de prima la parola, dopo la música, primero la palabra y luego la música, de inmediato empecé a imaginarme y a construir con mis afectos, ¿verdad?, qué emanaba de ese texto de Gallo. Y todo eso me fue llevando a otro pensamiento, eso de música y palabra, o palabra y música. La música hoy en día, cuando se estudia, en mi época se llamaba teoría y solfeo. Muy musical el nombre, teoría, un poco fastidiosa, pero eso es solfeo, ya es música, ¿verdad? Pero hoy en día, de hace mucho tiempo, esto se llama lenguaje musical y se estudia lenguaje musical. Es decir, la palabra lenguaje está antes que música. Y por supuesto, desde que empezamos entendemos que la música tiene, aunque no sabemos lo que es un do central, no sabemos de un pentagrama, pero sabemos que es un lenguaje. Y sabemos que tiene frases y motivos y desarrollos y retórica y hay discurso musical. E incluso cuando la música no tiene palabras, la música afirma, niega, pregunta, responde, reitera y se llena de metáforas también. Y eso nos lleva a que en la música un intervalo de segunda descendente, es decir, siempre se da dolor, lágrima o languidez. Y un intervalo de salto ascendente, nos hará anhelar, buscar, soñar, brincar. Y el bajo en música, ese que Marán Maré hablaba por allí, el bajo constante, rítmicamente presente, siempre es algo que nos toma de la mano cuando oímos música y nos va a llevar hacia algún lugar. Y representa el paso angustiado, sereno, lento, rápido, anhelante de los hombres. Y cuando el bajo desaparece en música, nos eleva, nos paraliza y hasta nos asusta. Sonidos abstractos, sí, pero ligados a sentimientos, sí, y sentimientos que vemos con la vida ligado a palabras. En la ópera
La música subraya, la música sin necesidad de la palabra, subraya la palabra. Por ejemplo, cuando Madama Butterfly canta su inmortal Un bel dì vedremo, un bello día veremos, ¿verdad? Ella, esa japonesita loca, ese personaje, está diciéndonos algo tan de ella. Todo lo que va a salir de ese texto es tan de ella, que solo ella ve y que solo ella cree. Y está tan alejada de la realidad. Eso es lo que dice el Un bel dì vedremo. ¿Y qué hace Puccini? Quita los bajos de toda la orquesta, quita toda la armonía y deja desnuda la voz de ella descendiendo, porque solamente ella puede sustentar eso que está diciendo. No hay base en eso que ella dice. Ella flota musicalmente en algo completamente irreal. Mientras que Mimi, por seguir con Puccini, la tímida Mimi, cómo arranca a hablarnos y a contarnos quién es ella, después de que el poeta ha cantado nada menos que su Gélida Manina con una nota. La sencillez de una nota arranca a Mimi su idea de contarnos quién es. Torpe a veces, melodías que uno dice, pero ¿por qué están ahí metidas? Porque el texto que ella dice tiene toda esa torpeza, hasta que de pronto la poesía entra en ella. Ella a veces sola en su ventana y la música se eleva y todavía lloramos cada vez que oímos ese pedacito, ¿verdad? Y es que toda la gran música es gran poesía. Y nos habla sin palabras también, porque Mahler no necesita una palabra para que todos caigamos al piso en el adagietto de la quinta, o Schumann con su Traumerei nos hace soñar, o Beethoven. No hace falta la palabra ahí tampoco. La poesía es música. Y aquí viene la tercera lectura que tuve que hacer en la madrugada del libro de Galo. Y decidí que, aunque no he escuchado la música que Felipe compuso sobre sus palabras, todo su libro está lleno de musicalidad. La música está en su texto. Repito, no sé cómo suena su obra, pero sí sé cómo suena su poesía. El primer texto me atrapó desde la acotación de contemporaneidad y la descripción de las vanitas. Se imaginarán que una barroca como yo, eso de las vanitas, vanidad de vanidades, me el pomen, el tempo fugit, memento mei, y ahí me quedé pegadita con el libro, ¿verdad? Y en su poesía, su música es canto. Es decir, hay vocalidad en la poesía, llamo yo la música de Galo. Cuando él dice: el perro ladra la hora, el piano del vecino la vida. Yo estoy en mi casa cansada, he perdido el sentir de los sentidos. Como cantante, trabajaría musicalmente ese trozo, lo interpretaría, donde las vocales me van a servir de articulación con la consonante que tiene al lado. La P de perro y piano, la B de vecino y vida, la C de casa cansada y la S del sentir, de los sentidos. Y me fajaría trabajar dentro de mi instrumento vocal cómo emitir cada una de esas consonantes con el sonido que tienen al lado. Este es un trozo muy rico de trabajar musicalmente y vocalmente. Y ni se diga de cuando contesta Melpomene Musa, ¿no? La lanza de Aquiles ya viene. La lanza de Aquiles ya viene, 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 canta la musa, la cólera asiala. Eso es una letanía ya de música, eso ya tiene música. Yo no sé qué hizo Felipe, pero eso ya tiene música. Como pueden escuchar, es música, es rítmica, es fraseo musical. Es un trozo retórico barroco, eso que yo acabo de leer, lleno de contornos. Y no es un recitativo, ojo, eso es un aria. Y Galo sigue componiendo. Imagínense usted cuando dice: el mundo es perfecto porque gira y gira y gira y gira, con esperanza sin sufrimiento. O sea, 4 giras. Necesitamos la medida del compás de los 4 giras, y no es porque tenemos más nada sino música en esa poesía. Él pide una acotación, que la música insinúe
el gran éxtasis. Pero qué curiosidad. ¿Será la armonía lo que insinúa la propia muerte? La orquestación, la melodía. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? ¿Dónde está esa gran éxtasis que él pide allí? Él ya está pidiendo asuntos totalmente musicales en su partitura de ópera. La segunda obra del libro, El disparatismo o cómo acabar con el arte, despertó en mí todavía más curiosidad de músico. Bueno, comenzando por eso de ópera frenética, ¿no? Cada personaje es más atractivo que el otro. Y por cierto, eso de poder sustituir a una mujer, a un hombre por una mujer, es muy barroco. Además que tenemos un alto en el elenco. Wow, es totalmente barroco. Y por supuesto, el gagueo del crítico me atrae rítmicamente. Como músico, el crítico gaguea. Gaguea. Creo que con eso Galo trata de retar al compositor o de hacerle un guiño a Felipe el compositor para que la música se muestre exótica, llamativa y gagueante. Galo compone música de manera poética. Por ejemplo, el pintor, con eso de mío de mí, mío, mío de mí, mío, ya eso tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do incluido en lo que estoy leyendo. Críticos, curadores, comerciantes, coleccionistas, todos. Mío de mí, mío, todos, el tríptico de Monteverdi, Rinuccini y el Orfeo están metidos ahí. Y por ahí se va. Y luego el pintor dice, el arte es lo que el artista decide que es arte. Y de repente el crítico deja de gaguear. Pequeño detalle, ¿no? Él decidió el ritmo que venía allí y componió. El martilleo del lienzo, lógicamente, es música. Y me imagino que el compositor ya sabe qué debe y por dónde debe ir. Y de nuevo arranca Galo con su musicalidad cuando dice lo real, el arte, lo real, el arte, lo real, el arte, lo real, el arte, lo real, es igual, es igual, es igual. Lo real, lo real, lo real. Y vamos otra vez con el tríptico de Monteverdi. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Es totalmente musical su texto. El amante canta distinto en el segundo texto. El amante canta, por favor, te suplico cordura, te suplico silencio, te suplico prudencia y razón. Y yo no sé si es un silencio ahí en la partitura, qué ganas de tener la partitura, pero necesitamos un silencio, y un silencio de Blanca además, un silencio. Te suplico silencio, te suplico prudencia, y ahí viene el silencio y razón. Vamos a decir, Felipe lo hizo, si no lo va a matar. Pero debo confesar además que en su poesía hay frases que la verdad, Galo, no necesitan música. Buscar el amor en lo que no lo tiene. La muerte es poesía solo cuando es mentira. Entonces todo esto nada. No has hecho más que ser mi amante. Eso no es arte. Eso no necesita partitura. Yo ahí haría como la flauta mágica y pondría al actor en vez de cantar a hablar. Y si este segundo texto se las trae, el tercero, la supervisión de la paloma o más, ¿no? Aves que picotean, que rompen, que dicen, que celebran. Come a quien te hizo, usa 2 veces la carne de la que naces. ¿Qué te pasa? Confunden su graznido con el alzar del vuelo. Y entonces vienen los sabios, ¿verdad?, que llevan a las aves hacia la puerta y les dice que vuelen libre. Y la hermana dice, llenos de afuera, solo sus huecos huesos vuelan los aires. No sé qué música hay allí. Y el niño al final nos mata. Él enseña a volar por conocer la tierra y no los cielos. Tengo gripe. A punto de no poder venir por la gripe. Bueno, de verdad yo no sé cómo la música está compuesta. Pero amigos que están hoy aquí, de verdad que el libro es bello. Es sorpresivo. Es inesperado. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conocían. Para mí fue mi ópera prima. Y es un libro que hay que leer muchas veces. Y sí, prima la parola dopo la música. La palabra es siempre música. Y Galo, tu poesía es canto e interpretación
no has fallado. Gracias. Bueno, uno siente, no sé, seguramente algunos sienten en este momento que qué maravilla poder tenerte aquí, qué bonito, qué importante para nosotros los venezolanos tener estos momentos y estos espacios, ¿no? Y todo gracias también al enlace con un joven. Como periodista no te puedo dejar pasar así hoy, Lisa, y te pregunto, ¿las montarías? Sí, sí, sí. Bueno, él dice que deberá cantarme el poema después de todo. Creo que terminaré. Hoy en día hago puesta en escena, ya no canto. Eso es lo malo de ponerse viejo. Y siempre prefiero que la gente diga, ay, qué lástima que no cantó, y no, ay, ¿para qué cantó? Hay que saber retirarse a tiempo, ¿verdad? Pero sí, es una ópera para montarse. ¿Y por qué ópera? Porque ópera es un género que se renueva siempre. Basta que uno cambie 3 protagonistas y ya la ópera es otra. Pero la ópera, yo soy de la escuela de que para mí la bohème no es de Pavarotti, es de Puccini y de Giacosa e Illica. ¿Okay? Hoy en día se llega a esa deformación que si yo oí la bohème de Pavarotti digo no la conozco. Pero en este caso sí es una apertura que yo montaría. No sé qué escribió Felipe, no sé cómo son las tesituras, ¿verdad? Ahora necesito la partitura. Ahora yo pido la partitura para leerla. Pero sí, me encantaría meterme con ese reto. Vamos a ver si me acompaña porque los cantantes todos son un poco, me van a perdonar, un poco cursis y quieren cantar nada más lo que se conocen, pero me parece que esto es mucho más retador. ¿Sí? Bravo, bravo. Bueno, autor, que te preguntamos, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Aló? No, yo estoy aquí terriblemente bombardeado por todos los costados. Tú desde que citaste a Guadalupe, que tengo a Isabel Palacios aquí, que es una locura. Un gran amigo mío, Juan Ernesto Marín, trabajó muchísimo tiempo con la maestra en la camerata y yo siempre le decía, llévame y preséntame a Isabel, que yo quiero hablar con ella de ópera barroca. Porque, y lo has visto perfectamente, todo esto es una excusa para tratar de algún día hacer una ópera barroca. Eso es todo. Sí, sí, sí. Y la música antigua, bueno, el otro día fuimos a la camerata e Isabel tocó 4 compases en el clavecín y José, que estaba conmigo, literalmente se nos salieron las lágrimas ahí, porque bueno, es algo muy impresionante, es un instrumento rarísimo medieval ahí de juglares que suena como una cosa alienígena también, o sea, es una experiencia ir a la camerata que hay que ir. Pero bueno, voy... Yo hago aquí una cuñita, Isabel. Son 45 años de la camerata. Tendríamos muchos venezolanos que apoyar para que esa institución, esa fundación siga, continúe y volver a disfrutar de todos esos espectáculos. Claro que sí. Sí, pero sepan que en Latinoamérica algo así no hay. Sí, eso es, exactamente. En ese nivel y sobre todo en ese dar lo que no conocemos y
y lo que no podríamos encontrar fácilmente en otros países. Necesitamos mucho voluntariado cultural, necesitamos voluntariado. ¿Dónde está la planilla, pues? Pasen ahí la... Pásame la planilla. Necesitamos hacer voluntariado porque ni el arte ni la cultura pues se acaban jamás y son nuestra medicina. Vamos a escuchar al autor que brille y que después bauticemos este libro con albahaca para que tenga mucha fortuna, con romero para que todo lo que se acerque a ese libro sea bueno y con muchas bendiciones. Así sea. Que por cierto, la idea de las hierbas italianas fue de Isabel, que dijo que había que alinear el canto Así es, siendo que la así ópera es. es italiana. Así Así que es. muy bien, es una gran idea. Bueno, voy a tratar de mantener la compostura porque la verdad es que esto ha estado muy, para mí esto es telúrico, pero vamos a ver cómo me sale. Sí. Sabía que cuando me dirigiera a ustedes sería mediodía en el trópico. La hora y el lugar, como ustedes saben, donde la sombra es más breve, también donde es más nítida. Breve y nítida. Espero poder evocar justo ahora estas dos aptitudes de la sombra en mis palabras. Hablaré poco de literatura, si es que por literatura se entienden los libros y sus letras. Lo que literariamente tenía por decir sobre la obra, lo he hecho en la postdata del libro, el epílogo que le escribí, que es un intento de galeato, de apología, para intentar entender o intuir que todo debe llegar al canto. Baste pues ahí, lo ahí dicho. Si por literatura se entiende más bien la pausa, el matiz y la coincidencia, entonces hablaré de literatura. Sirvan estos apuntes para señalar un agradecimiento irrestricto, uno que difícilmente sabría yo dar de otro modo. Para ello, 3 o 4 anécdotas. Primera anécdota. Crecí acá cerca, en Los Palos Grandes, en un edificio de los años 60, diagonal al centro comercial Las Cúpulas, donde mis abuelos italianos asentaron a su familia. Este recuerdo se trata de 1997 o 1998, en tanto debe ser de mis primeros. Ahí, en el edificio de al lado, al mismo nivel de piso y en vecina ventana, cada ciertos días un sonido espectral me aterrorizaba. Era como un lamento o un quejido, a veces como un pájaro no del todo bestial, algo inaudito que en tanto no pausaba, no llegaba tampoco nunca a nada. Ese recurrir ilimitado de veras me hacía temblar. A veces hacía que me doliera el estómago, a veces me llevaba a un trance raro donde quería rezar o mirar, como cuando llovía muy fuerte frente al Ávila. Debería usar ahora la expresión inglesa ambigua y justa, it haunted me, ¿no? Lo maravilloso ambivalente. Entonces la voz de mi nonna la anunciaba de dos modos al también escucharlo. La soprano o la cantante de ópera, le decía. Se trataba, en efecto, de una cantante lírica que en las tardes hacía sus vocalizaciones y calentamientos infatigables. Por muchos años, para mí, soprano o cantante de ópera, con un grillo, significó entonces aparición, espectro, espíritu y ángel, que, cambiando un poco a Rilke, son siempre tremendos. Segunda anécdota.
Cuando se estrenó Melpómene en la Bogotá de 2017, una amiga cercana fue a la primera función acompañada de su otra amiga, una polaca que por las fechas visitaba la ciudad. Esta amiga polaca no hablaba ni leía el castellano, con lo cual la experiencia de esta ópera solo podía residirle en un sitio. Ese sitio que es el lenguaje musical y la acción, puro drama, como corresponde a la palabra griega, liberados en buena parte del logos. Cuando la ópera cesó, la polaca lloraba profusamente. Mi amiga le dirigió su mirada, preocupada, y aquella, entrecortada, solo le dijo en su mal inglés que no había comprendido nada, pero que lo entendía todo. Que había comprendido mal el idioma para entender bien todo lo demás. Melpómene le había hablado. La música de Felipe lo había hecho. Tercera anécdota. Luis Pérez Oramas y yo nos hicimos amigos epistolarmente ante todo. Eso, entre muchas otras cosas, se lo debo al Premio Cadenas de 2020 que nos hizo aparecernos. Poco tiempo de comenzar a hablar y como estilan los solitarios escritores, nos mandamos por correo postal obsequiados nuestros sendos libros, aunque Luis tiene una decena y yo solo tenía uno. Recuerdo lancinantemente lo siguiente. Cuando me llegaron a casa sus poemarios y abrí uno con desespero, en la página manuscrita dedicada me encontré con algo imposible. Lo mismo pasaba con las otras dos dedicatorias de los otros dos libros. Desconfiado de lo que acaso mi emoción hacía, esperé a que mi hermano llegara a casa y lo puse a prueba. Extendí la página y le pregunté sin mediación quién escribió esto. Su respuesta fue la misma que la mía. La nonna, dijo. La caligrafía de Luis era como calcada de las innumerables notas, cartitas, dedicatorias que mi nonna nos había dado durante toda nuestra vida. ¿Cómo podía ser eso si la caligrafía es como hablar del alma, privativa y particularísima de cada persona? Pero ¿no es también eso la poesía? Una caligrafía comunitaria, escrita por lo espiritual de todos los espíritus, abandonadas por toda identidad. ¿No busca eso todo poeta? Ser la letra del ancestro que ya para otro no puede materialmente escribir más. Cuarta y última anécdota. La única obra de teatro venezolana que me ha hecho llorar como aquel niño frente al ángel cantor de ópera es El día que me quiera, de José Ignacio Cabrujas. Y si me esfuerzo por indagar, creo que la poesía me interesó por primera vez en mi vida escuchando El Mesías de Händel, cantado en vivo y a retazos cada diciembre en el colegio Emil Friedman, al que le debo tanto bueno y tanto malo. Händel y Cabrujas, dos hombres enormemente amados y actualizados por Isabel Palacio, maestra que acá hoy me acompaña. Este es el arco de la tradición que tendemos entre los tiempos y los suelos. Cuando he visto a Isabel dirigir sus coros o tocar los fabulosos instrumentos antiguos y barrocos, me he encontrado siempre frente a la misma querencia, la misma ronda dignidad que atraviesa estas anécdotas. Aquí yacen unas reiteraciones que se escapan a nuestra comprensión sin duda. Todo es paciencia y pausa. Todo es la entrega a la que no habla nuestra lengua, pero a lo que cantamos desinteresados. La búsqueda de estos rituales, como es la ópera,
se deben, como todo ritual, a la actualización de lo eterno, de eso que como psique, en la psique, por la psique, es alma y por ello vida. La vida que entera no ha tenido inicio y no tendrá fin, porque animadas están las células de todo. Porque el hombre no puede no ser libre, no puede no ser trágico, no puede no ser cultural, artístico, lingüístico. Bueno, de esa eternidad cantan estos teatros que hoy bautizamos. Un último y útil apunte. Ya ven, uno escribe los libros solo, solísimo, de hecho, pero escribe solo, solísimo y solamente con la voz de los muertos. Como ha dicho un verso maravilloso del poeta Mutsuo Takahashi, el trabajo de poeta no se puede hacer solo, necesita el auxilio de los muertos. Muertos de hace siglos y a veces milenios, muertos cercanos e íntimos, muertos que en realidad viven, pero solo en la desconexión de nuestro pasado, acaso también de esos muertos vivientes que son el futuro. Todo el resto, publicar, corregir, en este caso escenificar, es solo posible por las artes vivas de los vivos. Debo agradecer, o más bien retribuir, a todos los que no solo han hecho este objeto, sino a quienes tienen que ver con que yo esté acá. Solo puedo resumirlo enunciando que este libro ha nacido por la amistad, por estos amigos que he mencionado y que hoy me han acompañado, y tantos otros que sencillamente ya saben cómo deudo ante ellos. A Cálatos y su regalo de hacerme formar parte de un catálogo donde además están dos de los escritores que considero más alumbrantes entre todos, la venezolana casi rusa Ida Granco y el cubano casi venezolano Octavio Armand. Mi agradecimiento por aceptar publicar teatro, que ya es raro, además en verso, que es 2 veces raro, y en medio de los tiempos difíciles de unir las costas atlánticas, en medio de una pandemia que apenas comienza a desaparecer. Quería finalmente excusarme ante ustedes. Al fin y al cabo les hablo por eso, porque ¿para qué más hablaría sino para excusarse? Porque yo he venido realmente a Caracas con este libro, tantos años ya viviendo fuera, no para festejar, porque en el fondo no creo que Venezuela esté aún para fiestas de ningún tipo, sino a celebrar, a oficiarme. He venido a despedir finalmente las cenizas de mi nonna, que se hicieron tierra hace 4 meses sin yo estar en la tierra. Mi nonna que me dio la ópera y el italiano. Y a bautizar, por supuesto, este último hijo, ya tantas veces revenido y nacido en tantas formas y lugares antes. Todo bautizo del libro me resulta siempre un poco funerario al tiempo que puerperal, de recién engendramiento y recién enterramiento. Un libro, toda obra materialmente consumada, es de muchas maneras las cenizas de un ritual que uno como artista ya ha culminado. Pero toda ceniza es inmortal, como la madera, además siempre vivas en el fantasma del olor, la cual yo vengo a esparcir solamente con honor y profundo agradecimiento, solo porque comunitariamente así ustedes a mí me lo permiten. Así como he asomado, también este libro se terminó de conformar en años pandémicos y en sus dificultades. Pienso entonces en la referencia que hace Antonin Artaud, en su Teatro de la Crueldad, a la epidemia que azotó Sardeña en el siglo XVIII. Esa misma pequeña isla de la que al final de los años 40 del siglo XX saliera mi nonno a abrir versiones de mundo en Venezuela, para que de ahí los nietos, esas versiones de mundo, volviesen muchos años luego a rebuscar Europa, donde este libro, por Cálatos, ahora se publica. ¿Qué son todos estos símbolos que se implican, que se reiteran, se revocan y se invocan como palimpsestos inagotables? ¿Acaso solo pueda llamárseles vida? Vida,
esa palabra que es como decir el mar. Muchas gracias. No se vale, nos hiciste llorar un poquito. Bueno, pero sí, hay que celebrar, sí. Este es un día feliz y vamos a bautizar Teatro para Ser Cantado, que tenga una larga vida y que tenga una vida fructífera. Y tú también.